Ya, Ahora sí. vamos, cuando quiera. Entonces, sí, ahora veamos. Bueno, bueno, buenos días primero que todo, ahí a las personas que Buenos están días. presentes. Buenos días, Jorge. Y están sumándose. Lo que vamos a ver hoy día son movimientos periódicos. ¿Ok? Sí, ahí está. Sí. Entonces el objetivo de hoy es ver movimiento circunferencial, uniforme, movimiento armónico simple y ondas. ¿Sí? Esa es la idea de ver de lo que vamos a ver hoy día. Entonces, primero que todo, un movimiento circunferencial uniforme, perdón, es justamente un movimiento que describe una circunferencia, ¿sí? Donde justamente se va a caracterizar en base a un radio, y a partir de ese radio, esa partícula se va a mover alrededor de un círculo como estamos viendo en la imagen, ¿sí? Bueno, aquí se puede describir justamente la posición del punto en este caso, que va a ser en el eje X, R coseno de teta, y en el eje Y, R seno de teta. Y lo vamos a poder escribir en su forma como coordenadas, como R coseno de teta y seno de teta. ¿Sí? ¿Alguien sabe por qué se caracteriza así justamente la posición de este puntito que está en morado? Que me quiera como apoyar en esto. O no sé si se ve el cuadrito del chat. O nadie me quiere apoyar. O nadie sabe a lo mejor. ¿Alguien sabe por qué lo podemos describir de esta forma? Por Cristóbal trigonometría, dice ¿cierto? por trigonometría. Exacto. Justamente. Es una descomposición justamente del vector en el eje X y en el eje Y, ¿cierto? De hecho, ahí tiene el ángulo. Bueno, depende justamente, lo que vamos a ver ahora va a depender netamente justamente de la posición angular, que algo que vamos a ver un poquito más adelante, ¿cierto? Entonces aquí claramente la posición del puntito justamente morado va a depender del ángulo y del radio en el que esté parado, el radio de la circunferencia. ¿Sí? A ver, vamos a aquí está. Entonces las características, la trayectoria es circunferencial, como estamos viendo. El módulo del vector posición es constante igual al valor del radio. Eso tiene sentido, ¿cierto? El largo justamente de esto es justamente el radio, ¿no? ¿Sí? O si nosotros calculamos justamente el módulo, ¿sí? De esto me va a quedar coseno al cuadrado, bueno, me va a quedar r al cuadrado, factor de coseno al cuadrado más seno al cuadrado, raíz de todo eso, y ya sabemos que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es 1, ¿no? Y me va a quedar r cuando aplique la raíz. Entonces, de dos formas como que lo podemos ver, de forma geométrica y matemática. Es uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Que el vector posición barre o recorre ángulos iguales en tiempos iguales. Bueno, básicamente lo que estamos diciendo, voy a admitir aquí a Sofía, lo que estamos diciendo es justamente que la velocidad es constante. O sea, si yo calculo siempre la posición final con la posición inicial en el tiempo, siempre me va a dar lo mismo si yo tomo otras posiciones y en otros tiempos. ¿Sí? No sé si se entiende. Básicamente estamos hablando lo mismo que en una línea recta, para como reducir un poco como o bajarle el perfil a esto, pero solamente que ahora no estamos en una línea recta, sino con una circunferencia. Así es como se mueve justamente mi partícula. Me da con apretar flechita. Bueno, esto implica que se puede definir un periodo t que se mide en segundos. Entonces, y la frecuencia f es 1 partido por t. ¿Sí? El periodo tiene que ver justamente en cuánto se demora la partícula en dar una vuelta completa. ¿Sí? Y la frecuencia es justamente la cantidad de vueltas en el tiempo que se demora en dar, por ejemplo, esa vuelta. En este caso, una vuelta se demora un periodo por definición del periodo. ¿Sí? No sé si hay preguntas con respecto a eso, pero es bastante importante el concepto del periodo, porque vamos a seguir hablando de él. ¿Ok? Pero tiene que ver con eso. El periodo es cuánto me demoro en dar una vuelta completa. ¿Sí? Entonces, una definición básica: el movimiento circular uniforme, MCU, es un movimiento de trayectoria circunferencial en el que la velocidad angular es constante, como lo habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Entonces, si antes teníamos velocidad lineal, ahora tenemos una velocidad angular.
porque todo va a tener que ver justamente con el ángulo que tiene que ver justamente con la posición de la partícula, ¿cierto? Entonces, todo esto es alrededor de una circunferencia, que se mide en ángulos. Tiene que ver justamente con eso. Esto implica que describe ángulos iguales en tiempos iguales, como lo habíamos descrito anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo justamente de un movimiento MCU, bueno, justamente, y acá un ejemplo donde no describe un MCU, ¿sí? ¿Por qué este no describe un MCU? ¿Por qué no describirá un MCU el 2? Bueno, por aquí Porque el voy a vector ver. posición es diferente. Va cambiando. Ya, justamente, a lo mejor también podríamos haber dicho porque cambia el radio, dice, también, justamente. Eh, no, pero Antonia, yo creo que está correcto lo que bien dice. ¿Sí? Justamente un movimiento, diga, un objeto que describe MCU, tiene que tener un radio fijo, ¿cierto? Exacto, como dice Sofía. Entonces, y ahí justamente como que no varía justamente la distancia dependiendo de dónde esté justamente el objeto. Aquí no, siempre tienen el mismo radio. Así como simplificando el lenguaje en verdad, porque a lo mejor aquí ya no podríamos hablar de radios, en el ejemplo, en el no ejemplo, pero se entiende justamente la distancia de donde estamos tomando como nuestra referencia. ¿Ya? Perfecto. Entonces un desplazamiento angular justamente tiene que ver mucho con el desplazamiento que teníamos antes en una línea recta, solamente que ahora el foco no está como en la distancia, sino que en el ángulo, ¿sí? Ese es justamente va a ser nuestro desplazamiento angular, es la diferencia de posición angular. No sé, alguien... Ah, bueno, y no es un informe como si. Entonces dice, el desplazamiento angular representa el ángulo recorrido, rango recorrido. Viene dado por la diferencia entre la posición angular final, θ sub f, y la posición angular inicial, θ sub 0. ¿Sí? Por defecto se mide en radian. ¿Sí? Recordar que siempre en física medimos los ángulos en radian. ¿Sí? Entonces por defecto siempre se mide en radian. La frecuencia, la frecuencia es el número de vueltas por segundo que da un objeto que se mueve siguiendo un MCU. Se mide en ciclos por segundo o hertz y se representa por la letra F o esa letra, no recuerdo cómo se llama, profe, No, no sé si una letra griega, no, ¿cierto? sí. No, esa, No. exacto. Bueno, no confundir con la velocidad, ¿sí? En general hay que reconocer justamente la nomenclatura, pero a mí en particular sí me gusta F, para no confundirla justamente con el P. Pero de todas maneras las dos se van a usar, o sea, hay que tener cuidado. Y el periodo es el tiempo que invierte un objeto que describe un MCU en dar una vuelta completa. Se mide en segundos y se representa por t. ¿Sí? Entonces, estas son las primeras caracterizaciones que tiene un movimiento circular. No sé si existe alguna duda por ahí hasta ahora. Creería que a lo mejor no tanto. Ya. Si tiene alguna duda, libere el micrófono nomás. ¿Sí? Entonces, la descripción de la velocidad angular, bueno, eh, vamos a entender que justamente es un concepto vectorial, ¿sí? Es un objeto vectorial, entonces por lo tanto tenemos que reconocer hacia qué lado va, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esto? Entonces, para saber la dirección y el sentido de la velocidad angular, se acordó utilizar la regla de Tirabuzón, ¿sí? Que es la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, si justamente si mi movimiento va antihorario, antihorario, entonces justamente la velocidad angular va a salir justamente Indicada del por el plano pulgar. indicada por el pulgar, como bien dice acá. Entonces, el que estoy haciendo la mímica en el video, a lo mejor no sé si me están viendo, Sí se ve. pero, ya, bacán. Ya, entonces, si el movimiento va hacia allá, entonces el pulgar, que mi pulgar no se ve, se tapa. Entonces, así, justamente indica la dirección y el sentido el pulgar, como bien La dice acá, velocidad ¿sí? angular. Entonces, el tirabuzón, o tirabunzín, como en la película de Nemo, eh, tiburoncín, que me acordé de esa palabra cuando lo leí. Ya, qué fome. Ya, ahora vamos para acá. Bueno, aquí. Es que aquí me tapan los videos. ¿Sí?
Entonces, justamente si mi movimiento va en sentido antihorario, como aquí se describe con esa flechita, mi velocidad angular va a salir hacia afuera de, justamente del plano. Y justamente cuando uno quiere, a lo mejor no sé si lo sabe, uno quiere representar hacia dónde va el vector, le pone un círculo en blanco, ¿o no? Hacia afuera. Ahí lo pueden ver. Bueno, y aquí hay una persona que se mueve como en su eje y la velocidad angular va hacia arriba, y si se mueve así, la velocidad angular va hacia la derecha. Bueno, entonces como bien lo describimos, entonces esto va a tener justamente una componente solamente en el eje Z, ¿sí? Cuando nosotros describimos justamente el movimiento en el plano XY, y este se va a relacionar igual, idénticamente que en el movimiento rectilíneo que hemos estado viendo, ¿sí? Rectilíneo uniforme, que es la diferencia de la posición en el tiempo, o sea, perdóname, que es la diferencia de la posición en el tiempo, solamente que ahora mi posición cambió el concepto, pero el sentido es el mismo, va a ser mi posición angular. A ver, ya, no hay problemas con el chat. Voy a cerrar, me molesta la cámara, ahí está. Entonces, como ya lo sabíamos, la descripción de mi posición justamente de mi partícula siempre va a estar descrito de esta forma, la descripción matemática. Mi posición, perdón, mi velocidad angular, siempre la voy a poder describir de esa forma también, como lo hemos estado conversando, ¿sí? Y va a tener solamente una componente en el eje Z. O donde esté, en verdad esto puede cambiar, depende de dónde esté, en qué plano esté yo moviéndome. Pero en general siempre se va a poner en el plano XY, así que yo diría que no deberíamos tener mayor diferencia. ¿Sí? Bueno, y aquí justamente en la velocidad angular es la diferencia de las posiciones con respecto al tiempo, y esto se puede simplificar bastante si entendemos que la velocidad va a ser constante, como lo que describe el MCU, ¿cierto? La velocidad angular va a ser constante, por lo tanto me basta solamente con saber, para saber su valor, cuáles son dos posiciones y dos tiempos, ¿o no? En este caso, por ejemplo, puedo dar la posición 0, espérame, y la posición 2pi, que es cuando vuelvo de nuevo al inicio, y yo sé que el tiempo que transcurrió es el periodo, por definición, ¿o no? El tiempo que transcurre en dar una vuelta completa se le llama periodo, entonces lo podemos justamente simplificar a que siempre la velocidad angular en MCU, eso es bien claro, es 2pi partido por t. Ahora, si este movimiento es acelerado, esta cosa ya va a cambiar, porque significa que hay Ya no es cambio de constante. velocidad. ¿Ah? Deja de ser constante. Exacto, deja de ser constante. Así que hay que entender bien ese concepto y vuelvo a simplificar más o menos el lenguaje. Estamos prácticamente dando el mismo análisis físico que cuando estamos viendo movimiento rectilíneo. Ahora solamente que las cosas dan vuelta en un círculo. Entonces no hay que olvidarse de eso. Si da dos vueltas, el periodo es 2, no necesariamente, depende cuánto me demore. Si da dos vueltas, el periodo es 2t. Eso sí, sí que sí, ¿cierto? Eso se va a demorar. Exacto, como bien dice Cristóbal, también se puede representar como 2pi por f, porque el t se puede escribir como 1 partido por f, por definición, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué tu cara, Antonia? Así como sorprendida. No quiero comentar. Ya, bueno. Ya entendí todo. Ya, bacán. ¿Cachai? Entonces, ese es el sentido. Hemos estado trabajando ahora en círculo, en lo mismo que rectilíneo. ¿Sí? Y bueno, la velocidad vuelve a ser el mismo concepto. Es la distancia recorrida en un tiempo, ¿cierto? Esa es la velocidad, justamente. Ahora viéndolo justamente como una distancia del círculo. Y bueno, ya sabemos que la velocidad es, en este caso, va a ser el perímetro partido por el tiempo que me demoro al girar alrededor del círculo, ¿sí? Ahora, y eso va a ser 2pi, ¿no? Justamente porque el perímetro, ¿cuánto es? El perímetro es 2πr, ¿cierto? Que me tapa aquí.
No es 2pi, es 2pi repartido por t. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad de la partícula, más no la velocidad angular. Ojo con eso. ¿Sí? Hay que diferenciar un poquito. Y aquí es donde yo llamo ojo al concepto anterior de claro, de la frecuencia, donde también lo caracterizamos con B. ¿Sí? Ojo Pero con son eso. letras distintas, una es B, que es Sí, latina, y la otra es Nu, que es griego. sí, perfecto, pero justamente para que estoy haciendo énfasis porque es muy fácil hacerlas parecidas, pero son letras distintas. Mm. ¿Sí? Sí. Así que eso. Y bueno, la posición angular es igual a omega t más un desfase. ¿A qué se parece esto? O quiero hacer un llamado a su recuerdo. ¿Qué pasa si yo, miren, dense cuenta, qué pasa si yo paso restando, o a lo mejor no es necesario, o no sé, a lo mejor ya lo ven. Si paso restando el delta hacia el lado izquierdo, ¿qué tengo? O no, a lo mejor ya lo pueden ver así. Esto no se parece a algo así como posición final igual a la velocidad por t más la posición inicial. Esta es la variación de ángulo ahora, pero justamente el concepto en rectilíneo se conserva ahora justamente en conceptos como en movimientos circulares. Es básicamente lo mismo, solamente que a ese delta se le llama, bueno, aquí a lo mejor me, me pasé, pero entonces la velocidad es un vector y su dirección y sentido cambia. Luego existe una aceleración centrípeta tal que, ya. Entonces está bien lo que estaba diciendo. Justamente esa letra que le estamos agregando ahora tiene que ver justamente dónde va a ser su posición inicial, porque no necesariamente va a estar en la posición cero, como indica mi mouse. ¿Sí? No necesariamente va a estar acá, puede estar acá. Y acá puede ser su posición inicial, posición angular inicial. Y ese justamente representaría esta letrita que está acá. ¿Sí? De hecho, si usted pasa restando esa letrita y pasan dividiendo el t, justamente omega va a ser igual a la diferencia de las posiciones partido por el t, que es justamente lo que más o menos está acá arriba. Así que tiene sentido. Bueno, ahora vuelvo a leer esto. Dice, la velocidad es un vector y su dirección y sentido cambia. ¿Sí? La velocidad, en este caso, va a ser la velocidad tangencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente tengo acá una velocidad tangencial. Bueno, y si me voy moviendo voy a tener muchas tangenciales, entonces su vector justamente va a cambiar, y es claro si es que uno ve bueno, aquí yo no puedo escribir, a lo mejor debería ir a la pizarra, para como que se En la entienda esto. siguiente diapositiva hay imágenes de vectores. Ya, perfecto, se me había olvidado. Entonces luego existe justamente un concepto nuevo en estos movimientos circulares, que justamente es la aceleración centrípeta, que se define como p² partido por r, perdón. ¿Sí? Más o menos para describir esta aceleración, bueno, y esto tiene un concepto agregado que tiene fuerza, que no lo vamos a ver hoy día, que se llama fuerza centrípeta. No sé si cuando ustedes van, no sé, ponen un auto, además que todos hemos ido en un auto, y hace una curva, ¿qué hace el cuerpo? Que eso va a describir justamente la primera parte. Bueno, a lo mejor como que se va para el otro lado. Eso es lo que siente en verdad, pero en verdad lo que está pasando ahí es que por inercia tú te estás yendo tangencialmente, ¿sí? Porque uno cree que va para el otro lado opuesto, sino que cuando uno va en el auto y da una curva, justamente, ahí estamos describiendo un movimiento circular, justamente tu cuerpo sigue con la inercia y uno en verdad lo que siente es irse para afuera, pero en verdad lo que está pasando en verdad físicamente es que se está yendo tangencialmente. Y bueno, ¿qué nos permite que nosotros no nos vayamos disparados? Justamente tiene que ver esto, la aceleración centrípeta. ¿Sí? Que más adelante seguramente vamos a ver fuerza centrípeta. O no sé, a lo mejor ahí tenemos que ver. Bueno, esta aceleración, bueno, se describe como la velocidad tangencial al cuadrado partido por r. Voy a cambiar página. Bueno, ahora lo que vamos a tratar de hacer es justamente lo que el profe me recordó, que es describir justamente estos conceptos que estamos hablando, que dependiendo de mi posición justamente angular,
vamos a describir cuál va a ser mi velocidad tangencial y de hecho cuál va a ser mi aceleración centrípeta, dependiendo de dónde esté parado. Por ejemplo, si yo tengo mi posición A acá abajito, ¿sí? Y mi movimiento va hacia arriba, ¿hacia dónde va a ir la velocidad tangencial? Por algo se llama tangencial. Entonces, imagínense que si yo voy en el auto acá y voy dando esta curva acá y paso justamente por A, y no sé, pues a lo mejor el auto para justamente en A, ¿hacia dónde creen que va a ir la persona o yo que estoy ahí adentro? No sé si ¿Hacia arriba? va a ir hacia arriba, justamente. Y veamos si es así, pues. Voy hacia arriba. Inmediatamente ya manejando ese concepto, ya podemos ver qué va pasando después. Si estoy acá, me voy hacia allá, pues. Sería bueno aquí rayar, pero no puedo rayar. Si voy hacia acá, voy hacia abajo. Si estoy acá, voy hacia la derecha, como describe acá justamente. Si estoy acá, si esta es mi posición, voy hacia arriba, y ahí está. Voy hacia la izquierda si es que estoy acá en B. Voy hacia abajo si es que el movimiento está hacia acá. Y voy hacia la derecha si es que estoy acá. ¿Sí? Y las aceleraciones justamente siempre van a apuntar hacia el centro de la circunferencia, siempre. Así que si estoy parado acá, ¿dónde creen que va a apuntar la aceleración centrípeta? Ojo con eso. No sé si alguien quiere opinar. Si siempre apunta hacia el centro, Cristóbal dice hacia la. Ya, muchas gracias, Jorge. Exacto, hacia la izquierda. Y bueno, ya se podrán enterar qué pasa en B, ¿no? Entonces, si estamos en A, apunta hacia allá. Si estamos en B, apunta hacia abajo. Si estamos en C, apunta hacia la derecha. Y si estamos en D, apunta hacia arriba. Y eso es lo que espero que es lo que veamos ahora en la descripción que está en la PPT. Justamente, si estamos en A, hacia la izquierda, hacia abajo en B, hacia la derecha en C y hacia arriba en D. ¿Sí? No sé si existe alguna duda. Hasta ahora hemos definido varios conceptos. A lo mejor un pequeño resumen: está un movimiento circular. Tenemos una velocidad angular que tiene que ver justamente con una velocidad circular, por decir, simplificar el lenguaje. Además tengo una velocidad tangencial que justamente es propio del movimiento. Y además tengo una aceleración centrípeta que es la que apunta hacia el centro y como que ayuda, este concepto hay que entenderlo mejor, pero ayuda justamente a que yo permanezca en esa circunferencia, en ese movimiento. Esa es la aceleración centrípeta. ¿Sí? Entonces, porque tiene que conservarse ese movimiento de alguna forma. Por ejemplo, en el del taxi, la aceleración centrípeta tiene que ver justamente con el roce de las ruedas, por decirlo. Bueno, movimientos que tienen, hay un movimiento que se llama movimiento armónico simple que tiene que ver con este tipo de oscilaciones que hemos visto o que vemos justamente en varios como ejemplos, como se ven acá, en el reloj, en estas cositas, que justo donde sale el pajarito, el péndulo, ¿sí? Que también estos son péndulos, o en los resortes, que bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben, bajan y suben, ¿sí? Claramente este movimiento en algún momento va a parar, pero nosotros vamos como a considerar este movimiento como si fuera un movimiento como continuo que siempre va a oscilar, ¿sí? Pero hay más movimientos, de hecho, uno de ellos, está el armónico simple, está el amortiguado, el forzado, etc. ¿Sí? Pero hoy día vamos a ver solamente el armónico simple, ¿sí? Que es este movimiento oscilatorio, por simplificar algo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Es una oscilación sinusoidal perfecta. ¿Sí? Esto tiene que ver mucho con la descripción del movimiento, matemáticamente hablando. Justamente el movimiento armónico se describe justamente a través de una ecuación donde se involucra una función sinusoidal. ¿Sí? De hecho, bueno, más adelante vamos a ver. La amplitud es constante, o sea, qué tan arriba, o qué tan abajo, o qué tan allá, o qué tan allá del péndulo, no varía, siempre la misma, y tiene que ver con esta cosa de que no va a parar nunca, ¿cierto? La desviación respecto al punto de equilibrio y solo depende del tiempo, ¿sí? Eh, bueno, eso.
A la derecha dice I de t es A seno de omega t más delta. Ah, ya, perfecto, ahí abajo. Entonces Y Sí. solo depende del tiempo. Ya, exacto. O sea, justamente la posición de la oscilación del objeto depende solo del tiempo que está descrito acá en la formulita. ¿Sí? Exacto, exacto, exacto. De hecho, esta formulita nace, bueno, no sé, más adelante va a tener justamente ecuaciones diferenciales y nacen de una solución de una ecuación diferencial. De ahí nace esta cosita. Es decir, el más, que es como se describe el movimiento armónico simple, es una oscilación en el tiempo. Claro, ahí. O sea, es que justamente tengo la cámara que estaba ahí, entonces como que me confundo. Y se describe bajo esta fórmula, ¿sí? Que depende del tiempo. O sea, la posición del objeto va a depender justamente del tiempo y, y bueno, y aquí ya hay conceptos que ya estamos reconociendo. Justamente omega ya lo hemos visto, tiene que ver con la velocidad angular, la frecuencia angular, que la vamos a llamar también así. Y aquí hay un ángulo de desfase, ¿sí? Y bueno, ya es la amplitud, que es la que habíamos hablado antes. Ya. Bueno, aquí dice amplitud o tamaño máximo de la oscilación, que es A. 2pi partido por t, como lo habíamos visto, eh, que lo habíamos visto antes, que le podemos llamar frecuencia angular, que se mide en rayanes partido por segundo. Y el movimiento que se describe es de esta forma, ¿cierto? Si uno sabe graficar, o bueno, a lo mejor más de uno ya sabe graficar lo que es la función seno, podemos observar que va a tener esta forma, ¿sí? Donde la amplitud va a ser justamente cuánto mide una cresta de la onda, ¿sí? Esta es la amplitud. El periodo va a ser cuánto dura una vuelta completa, en este caso, el gráfico una vuelta completa es cuánto dura esto, y que seguramente lo describe ahora, ¿sí? Esto va a ser una onda, una vuelta completa, y el periodo va a estar acá, ¿cierto? ¿Sí? O bueno, si usted quiere, a lo mejor si el gráfico no empiece desde ahí, empiece desde acá, no hay ningún problema, porque una onda, una vuelta completa también es esto. Y aquí a lo mejor aquí tendría que restar este con este numerito de acá, y ahí obtiene el periodo también, ¿cierto? Así que en ese sentido se pueden obtener de varias formas el periodo. ¿Alguien preguntó algo? ¿Por qué en el más no hay rotación? Dice. No, omega se llama Ya. frecuencia porque no hay rotación, si no sería velocidad. Claro. Bueno, ahí. Bueno, como hemos visto, o como se ha descrito anteriormente, también hay otro ejemplo oscilatorio, ¿cierto? Justamente este tema del resorte que sube y baja. Y bueno, aquí dice caso especial, masa M oscilando en un resorte constante K. ¿Qué es la constante K? Es justamente la constante elástica del resorte, ¿sí? Que tiene que ver justamente con su elasticidad, por algo se llama constante elástica. Bueno, aquí hay justamente como un dibujito de lo que estamos hablando. Bueno, la constante tiene que ser es algo propio del resorte, y aquí es cuando el resorte está en equilibrio, hay una masa colgando, yo la estiro hacia abajo, y ¿qué hace el resorte? Trata de justamente, se contrae, ¿o no? Y ahí empieza a oscilar y empieza a oscilar, ¿cierto? La masa del objeto oscilante, cae la constante elástica del resorte y se mide por newton partido por metro. La frecuencia de oscilación solo puede ser una. Esta está predeterminada por K y por M, ¿sí? Entonces la frecuencia de oscilación va a respetar justamente esta igualdad, ¿sí? Bueno, la frecuencia de oscilación al cuadrado es igual a K partido por M, ¿sí? Así que esto justamente también nace de la ecuación como diferencial que se describe al principio, pero no es tan importante, ¿sí? Pero va a tener la misma fórmula anterior, así que no hay problema. Pero ya sabemos quién justamente es la frecuencia de oscilación, ¿sí? Utilidad: los enlaces químicos son campos de fuerza inmateriales que se comportan como resortes. Y aquí justamente hay imágenes de esos enlaces químicos, ¿sí? Tenemos esto, y justamente se comportan como resorte, entonces
hay una utilidad bastante buena en el área justamente más chiquitita, ¿no? Como atómica. Bueno, y la última parte que vamos a ver justamente es onda, ¿no? Entonces, una onda es una oscilación en el tiempo, en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Hagamos el Entonces, break. justamente, hagamos el break. ¿Ya? Bueno, 10 minutitos. ya acá. Ya. Yo aquí me voy a quedar conectado, así que Ok. cualquier duda me pueden preguntar. ¿Cuál era el otro nombre? Oh, hay tanto, espérenme. A ver, espérenme. Es que la descripción es la misma, la frecuencia angular pero tiene sentidos físicos distintos cuando depende del movimiento que yo esté ejerciendo. Por ejemplo, la frecuencia angular es 2pi partido por el periodo de cuánto dura, el periodo es cuánto dura el movimiento en volver al estado en el cual yo como lo lancé. Bueno, a lo mejor eso lo podríamos hablar con más pero en el MAS se le denomina frecuencia angular, pero en la misma fórmula que en la velocidad angular. Ese era el otro Sofía, velocidad y frecuencia. Están justamente donde puedo encontrar ejercicios, creo yo que están las descripciones eh, el, ¿cómo se llama esto? Del curso, ¿no? Ahí donde hay bibliografía y usted puede encontrar ejercicios varios. A lo mejor mañana es presencial, y sí, y ahí va a estar con el profesor Jorge. Tipo A1. Chuta. Yo diría que hay que estudiar justamente la bibliografía que se lee. O sea, ahí el profesor Jorge como hizo la distinción. ¿A qué te refieres? Dice, profe, la posición inicial, ¿cómo se mide? ¿La posición angular? ¿Cómo crees que se mide la posición angular? Antonia, es una buena pregunta igual. Si estamos en un circulito y lo llamamos teta, ¿a qué cosa le llamamos así como eso? Por ejemplo, para simplificarte un poco el lenguaje, las posiciones son ángulos, angulares, las posiciones angulares son ángulos. Entonces, si antes medíamos en metros, ahora vamos a medir en ángulos, porque mis movimientos son circulares. Entonces, las posiciones van a estar en radianes, siempre. ¿Sí? Sí. Pero es para simplificar el lenguaje un poco. ¿Cachai? Y básicamente estamos hablando de lo mismo, siento yo, ¿no? Como que si quiero la velocidad angular, como estamos hablando en este lenguaje de angular, lo único que tengo que hacer es la diferencia de posición angular en el tiempo. Y ese está descrito totalmente o completamente porque ya la velocidad angular es constante en este movimiento. Siempre son radianes. Sí. No en grados, en radianes. ¿Sí? Así que hay que tener ojo con eso. Ahora para estas cosas del armónico, a lo mejor puede como, bueno, uno siempre es aconsejable que lo deje en radianes, pero como estamos evaluando en la función seno, ahí hay que tener cuidado si es que
Cuando uno aplica el seno es que esté en radianes o en grados, ¿sí? Pero cuando calculamos con más, diga, perdón, con MCU, radianes siempre, radianes. Así tiene que estar. Pero, y bueno, y la acotación que acabo de dar es porque la aplicamos en el seno y al final ni siquiera se... No, no sé si se va comprendiendo igual. Un poquito, por lo menos. Ya va acá.
Como que ya es la hora, Harold. Estoy acá, estoy acá. Ya. Ok, vamos a compartir de nuevo. Ya. Vamos acá. Ya, estamos en ondas, justamente la última parte de nuestra clase. Y bueno, una onda es una oscilación en el espacio y en el tiempo, ¿cierto? No sé si estamos bien. Sí. El T es periodo temporal, cuánto hay que esperar para que la onda se repita, que básicamente los conceptos se van repitiendo, ¿no? Como que es lo mismo que hemos estado hablando antes. Lambda el periodo espacial o la longitud de onda, ¿sí? ¿Cuánto hay que avanzar para que la onda se repita? Sí, está medido en metros. Y la representación matemática de una onda es de esta forma, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, depende de la posición y depende del tiempo, ¿sí? Donde, bueno, más adelante está caracterizado justamente lo que queremos. Ahí está. Donde A es la amplitud, K es el número de ondas, ¿sí? Que se le escribe como 2pi partido por lambda. Bueno, este ya es la frecuencia angular, que es 2pi partido por el periodo, que es omega, y delta es la constante de fase, ¿sí? Entonces, tiene que ver justamente, si lo queremos ver gráficamente, es qué tan movido está, cuánto está movido hacia la derecha, hacia la izquierda la función c. Eso tiene que ver con la constante de fase. Importante, para toda onda viajera se cumple que, bueno, una onda viajera es una onda que parte de una fuente y se esparce, ¿no? Como más o menos para describir simplificadamente lo que es una onda viajera. Se escribe como C igual a lambda por, y aquí justamente la salvedad, este es F, ¿sí? Es la frecuencia, no hay que equivocarse. ¿Sí? Y se puede escribir como omega partido por K. Y Donde el sé la K rapidez. exacto, C es la rapidez de onda, exacto. Y K es justamente el K que habíamos descrito antes. ¿Sí? Se debe mencionar que los electrones son ondas de probabilidad. Oh, chuta, aquí me tapo un poquito esta cosita. Bueno, si no lo fueran, no existiría el microscopio electrónico, que así es como funcionan justamente los microscopios electrónicos, que emiten como haces de electrones y justamente describen lo que queremos ver. ¿Sí? Ahí justamente, los microscopios electrónicos utilizan haces de electrones en lugar de haces de luz, que también existen justamente los de haces de luz, ¿cierto? Que se llaman, tenía un nombre igual, estos son los telescopios electrónicos, los otros son los telescopios, Microscopios ópticos. eso, Pero la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de la luz visible, así que permite ver objetos más pequeños. exacto. Y bueno, aquí Incluso es, virus. claro, y bueno, y aquí no soy yo despertando, sino este tiene un nombre, ¿o no, profe? Un tardígrado. Exacto, El Homo sapiens justa- del mundo microscópico. exacto. Entonces, y se pueden ver ese tipo de como animalitos, que tienen 8 patas, ¿o no? Eso estaba viendo. Me llama la atención eso. Llama más la Bueno. atención que tenga dedos. También, sí, Es un Homo sí, sapiens. sí. En cualquier momento camina erguido y empieza a ocupar el pulgar. Se sientan. ¿Sí? Los han visto Mira. sentados. Oh. Yo no conozco tanto. Sí, Increíble. yo vi que. Ya, buena. Va camino a dominar el fuego, pero vive en el agua. Se llama osito de Sí, agua. ya. Ya, ok. Usted sabe harto de esto. Mm. Sí, le llamó mucho la atención. ¿Cómo se llamaban? Dice Sofía. Tardígrado. Domin Ni siquiera yo lo puedo pronunciar.
Ya ven, no hay más preguntas, ¿cierto? Dice, un electrón libre puede representarse como una onda viajera, así como, y bueno, y va a estar descrito de esa forma. Mientras que un electrón en una órbita atómica puede representarse como una onda estacionaria, ¿sí? Entonces recordad que una estacionaria justamente es una onda que se emite y rebota con la misma frecuencia pero en dirección contraria, ¿cierto? Y aparecen estas cosas, estos puntos, estos nodos. Y el efecto neto es que no tiene velocidad de desplazamiento, Ah, claro. a diferencia de Ya, la claro. viajera. Exacto, exacto, porque se devuelve, ¿no? Ah, está muteado, está muteado. Cuando se suma ida y vuelta, queda una onda estática. Claro. Y por eso se llama estacionario, de hecho, por eso, como está estacionada. Si alguien pregunta. Ahí y aquí podemos ver justamente que, bueno, yo creo que el ejemplo anterior es como más descriptivo, pero como que esa es como la órbita atómica, ¿no? Bueno, Eso es, eh, ondas estacionarias en un átomo. y aquí justamente lo puedo dar cuenta que algo característico de la onda estacionaria es que hay puntos en el cual que se llaman nodos, que justamente como que están como fijos, ¿o no? Sí, Entonces, diagramas que muestran la idea de ajuste de una onda estacionaria en torno a una órbita circular. Para que la onda se una consigo misma de un modo perfecto, el perímetro de la órbita debe ser un número entero n de longitud de onda n de longitud de onda. ¿Sí? Entonces, ese es un dato para justamente, y aquí está, si se dan cuenta, aquí está descrito justamente la longitud de onda. ¿Sí? La energía de onda de probabilidad, de una onda de probabilidad, es justamente h por H barra, la frecuencia angular. ¿Perdón? H barra o H dividido por 2pi, Claro. Esa es la constante de Planck, ¿no? dividido por 2pi. Dividido por 2pi. Siendo h barra igual a 1.0 por 55 por 10 a la menos 34 joules por segundo. Y bueno, eso es la clase de hoy día. Espero que les haya gustado. Y aquí está la bibliografía que aparece donde pueden ustedes buscar y ejercitar también. Eso. No sé si hay algún comentario. Bueno, ahí José dice gracias. Entonces, si no hay ninguna pregunta, dejamos hasta acá. Sí, las PPT siempre van a estar subidas, ¿cierto? No es obligación subir la PPT, lo que es obligación es subir el video. Perfecto, eso. El video va a estar subido. Así que eso, chiquilla y chiquilla. Cualquier duda que tengan, pregunten nomás. Y mañana hay seminario, eso hay que recordar, ¿cierto? El seminario presencial con usted y el seminario online conmigo. Eso es, sí. Ya, bacán. Eso. Gracias, profe. Cuídese. Chao, chao, nos vemos. Chao, estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Que esté Chao, bien. profe. Chao, profe. Chao. Cuídense. Igual. Muchas gracias. Gracias a ti. Pero esto no.